Resulta difícil pensar que una banda como Gorillaz, después del éxito comercial de sus primeros 2 discos y en plena gira del tercero, allá por 2010, guardaba una sorpresa para fin de año de la mano de sus creadores y de un iPad, la principal herramienta con la que Damon Albarn compuso el disco que vamos a analizar. Ni la publicación digital ni su edición física le dieron a este cuarto disco la repercusión de las producciones anteriores. Además, cosechó varias críticas innecesariamente negativas y hasta el día de hoy pasa desapercibido incluso para una parte de su público. Como es de esperar con este tipo de bandas, hay muchos detalles en los que profundizar, sobre todo en un contexto atípico con una producción que duró apenas un mes. Se presentan diversas situaciones y personajes que nos mantienen en esa fantasía aventurera de los años anteriores, pero con un abordaje más personal, con un estilo aún más electrónico, a veces frenético, por momentos nostálgico y en otros con un aspecto totalmente desolador. Esta perspectiva deja en un intervalo a los integrantes animados, que por esta vez pasarán a ser actores secundarios. Hoy, en Audioteca Infinita, vamos a analizar The Fall, el viaje paralelo de Gorillaz. Antes de empezar con la historia, te recomiendo que escuches este disco, ya que por cuestiones de derechos de autor, y al igual que en el resto de los videos, el margen para poner canciones es muy corto, y por esta razón no puedo agregar más que unos pocos segundos de los temas. Además, es un disco que vale la pena escuchar de corrido, lo cual te dará una pauta de por qué el hincapié en la palabra viaje. Para saber cómo llegamos hasta acá, tenemos que hacer un breve repaso de la historia de la banda. Damon Albarn y Jamie Hewlett se conocieron en 1990 a través de Grant Coxon, integrante de Blur, banda con la que el cantante adquirió mayor popularidad durante esos años. Hewlett ya realizaba trabajos como historietista, había creado el cómic Tank Girl y en 1997, a pesar de haber confesado no llevarse muy bien con Albarn, terminaron viviendo en la misma casa en donde se gestaría el ambicioso proyecto del que estamos hablando. We have the creators, the masterminds, the brilliance behind the Gorillaz. We have Jamie and Damon here today. Gorillaz nació en 1998, ocupando un lugar no muy concurrido en ese entonces, debido a que pocas bandas contaban historias más allá de la música, acompañadas de material audiovisual con personajes animados. Ended up watching TV with him, and he's kind of the same. So we were watching MTV, and we were just like, "What's all this rubbish?" And then, what's all this rubbish manufactured crap? So we thought we could probably do it a little bit better, but slightly different. El nombre de la banda aparentemente surge por el año en el que nacieron sus creadores, 1968, es decir, el año del mono según el calendario chino. Pero para el público en general, Gorillaz no eran ni Hewlett ni Albarn ni el resto de los músicos o productores. Gorillaz eran 4 integrantes animados: 2D en la voz, Murdoch Nichols en el bajo, Russell en la batería y luego se sumaría Noodle en guitarra y voz. Más adelante fueron apareciendo más personajes temporales formando parte de algunas historias. Y digo historias porque cada canción es un episodio de una trama conjunta o paralela en la que aparecen los personajes ficticios. Lo cierto es que la banda creció en muy poco tiempo y la crítica recibió con optimismo el cambio de aire musical y a la alternativa animada como un evento determinante. Incluso dejaría una marca en el libro de Récord Guinness como la banda virtual más exitosa, aunque vale destacar que antiguamente hubo otros proyectos de este estilo, como The Archies o The Banana Splits. Tal vez fue Gorillaz quien incorporó ese formato con una cuota de nuevas tecnologías, lo cual le permitió realizar lanzamientos multiplataforma, algo que no era tan común en los inicios del siglo XXI. Como decía, cada canción es una historia y cada video acompaña este relato, muchas veces haciendo foco en el guión por encima de las canciones mismas, por supuesto que con una llegada mayor a todo tipo de público, incluyendo el infantil. La vigencia de Gorillaz se mantiene hasta el día de hoy con todos los aspectos mencionados. A 24 años de su creación, el grupo londinense lleva editados 7 álbumes de estudio, y uno en camino, 14 EP, más de 40 singles y 3 discos compilatorios, además del plus de haber lanzado 35 videos, en su mayoría dirigidos por Jamie Hewlett. Hay músicos que integran la banda desde hace varios años, entre quienes se destaca el tecladista Mike Smith, el único presente en todas las giras, además del cantante principal. En la gira de Plastic Beach se sumaron 2 ex miembros de The Clash, Mick Jones en la guitarra y el bajista Paul Simonon.
Albarn siempre se involucró con otros proyectos musicales y además de tener muchas canciones con presencias externas, invita a varios de esos artistas a sus recitales. La llegada de The Fall marca un punto diferente en la historia de Gorillaz. No tuvo una presentación ostentosa o repleta de periodistas como sí ocurrió con los 3 discos anteriores, que fueron comercialmente muy exitosos. El álbum fue un regalo navideño publicado en la página web el 25 de diciembre de 2010. 4 meses después, se editaría en formato físico y luego en vinilo. Todo esto bajo los sellos británicos Parlophone, quien acompaña a la banda desde sus inicios, y Virgin Records, encargado de difundir la música de Gorillaz en Estados Unidos. Literalmente lo hice en el camino, declaró Albarn luego de la publicación del disco, asumiendo que no lo había preparado, sino que simplemente lo hizo día a día como una especie de diario de mi experiencia en América, según dijo. Y luego también declaró: si lo dejara hasta Año Nuevo para publicarlo, los cínicos de ahí fuera dirían que ha sido manipulado, pero si lo saco ahora sabrán que no he hecho nada porque he estado de gira desde entonces. El cantante mantiene una actitud particular ante la recepción de su arte, como si tuviera que dar explicaciones o justificarse por sus modos de creación. Más allá de la personalidad y de los detalles de este caso, no vamos a entrar en ese mundo que solo nos quitará tiempo para lo más interesante. The Fall es el disco del viaje que tiene 15 canciones grabadas en 32 días. Casi todas, salvo una, fueron realizadas en el iPad de Albarn. Además del cofundador Jamie Hewlett, la producción se realizó en conjunto con el ingeniero de sonido Stephen Sedgwick y la masterización estuvo a cargo de Geoff Pesh en el mítico Abbey Road Studios. En lo que respecta a la historia de los personajes animados, que mantiene durante todas las producciones, Murdoch aparentemente secuestró a 2D y así se grabó The Fall. Por eso en la tapa del disco se ve a 2D con la cara de desolación, la habitación con luz tenue de fondo y la presencia de 2 sintetizadores que parecen ser un Korg MS-20 y un micro Korg, una guitarra y el Suzuki Omnichord, un instrumento muy particular con botones y una placa de toque que originalmente fue construido como reemplazo electrónico para el arpa. Aparecen canciones como Hillbilly Man y, por lo que pude averiguar, la base de Clint Eastwood surgió de un preset del Omnichord. El libro del disco incluye en los créditos algunos detalles de la producción, donde se mencionan todas las aplicaciones que fueron utilizadas en la composición. Las aplicaciones ya no son exclusividad de productores, entre comillas, profesionales, sino que forman parte de cualquier celular y muchísima gente tiene acceso a ellas. Claro que no estoy diciendo nada nuevo, pero lo interesante aquí es que el disco salió en 2010 de la mano de un productor que siempre está a la vanguardia y en la búsqueda de nuevos sonidos y metodologías compositivas. Esto va de la mano con lo comentado anteriormente sobre el formato de la banda, que derribó fronteras en un mundo acostumbrado a estilos más tradicionales. Algunos instrumentos virtuales que utilizó Damon fueron, por ejemplo, la aplicación Funkbox, que reúne samples del estilo de las máquinas de ritmos vintage con una estética similar a ellas. Se puede mencionar también la app Filtration de Moog, otra histórica marca de sintetizadores, y a continuación, la icónica de este álbum, la aplicación iElectribe, versión digital del sampler de Korg, que tuvo una edición customizada por Gorillaz. Pero esta no es la única obra de esa época en la que intervinieron aplicaciones. Richie Hawtin, DJ y productor canadiense, con su proyecto paralelo conocido como Plastic Man, diseñó una aplicación llamada Sync, mediante la cual se lo podía ver en la cabina montada sobre una jaula LED, y además el micrófono tomaba el ruido de los celulares iPhone con esta aplicación gratuita, para crear música tipo ambiental, entre otras funciones que resultaron novedosas para la época. Por otra parte, en el año 2011 se publicó Biophilia, el 7º álbum de estudio de Björk. También fue utilizado un iPad para la producción y además se lanzó a través de la aplicación Solar System. Por lo que venimos comentando y por las particularidades del caso, el sonido de The Fall es un tanto diferente a lo que ya conocíamos de Gorillaz, pero está hecho a la medida de lo que significó un viaje y representa ese concepto a la perfección. The Fall, sound of America. Okay, well, no, it's not the sound of America. It's the sound I made in different places in America. So it's the sound America made. No, it's just recording different cities, different tour buses, different dressing rooms. I was using apps from the iPad, testing them out and just messing around with them when... Hasta el día de hoy se discute si es un buen disco o no. Absurdo debate sobre gustos en el cual no vamos a ahondar aquí.
Solo creo necesario comentar que el problema de las principales críticas reside en pensar que este disco va a ser una continuación de Plastic Beach, cuando el concepto y la forma son totalmente distintos, por suerte. En cuanto a la producción, predominan los sonidos electrónicos, los loops y espacios áuricos que ocupan un rol en conjunción con canciones más cercanas al pop o al rock tradicional. Sin ir más lejos, la primera canción, Phoner to Arizona, es principalmente instrumental. Las únicas voces aparecen procesadas con un vocoder, fórmula que se va a repetir en varias instancias del disco. Esta primera canción fue grabada en Montreal en el comienzo de la gira y así se inaugura el viaje que estábamos esperando. Es el único tema del disco con video oficial. Cabe recordar que el director de los videos, ya lo dijimos, es el mismísimo Jamie Hewlett, fundador de la banda. El ingreso del segundo tema es con un cambio rotundo. Revolving Doors tiene una base electrónica pero predominan el loop del ukelele y la inconfundible voz. Puertas giratorias en Londres y días nublados en Boston. Responde el coro a un Albarn que está en plena gira, pero el tono de sus letras es sombrío y el personaje de esta canción afirma sentirse en pausa por todas las pastillas. La web interactiva de Gorillaz tiene contenido de todo tipo y llegó a incorporar su radio pirata, con el nombre en inglés, cuyo presentador es Murdoch, y en su quinta emisión, junto a 2D, hablan del último disco publicado en ese entonces, The Fall. En la descripción de este video dejo el enlace para escuchar el programa completo, subtitulado en español. Well, this came from a thought, a feeling I had while I was away. As I was walking into a hotel through the doors, the revolving doors, and the dislocation of being away, out of sorts, away from home, and this image of this door permanently revolving, the endless repetition and the pointless rhythm of it all, I guess struck quite a melancholic image within me. Really? En Hillbilly Man se ve el cambio que propone este disco. Viajar muy lejos mientras escuchás el sonido de la soledad, canta Albarn mientras describe el viaje en la ruta, con el ambiente de una guitarra que se ve interrumpida por una base que altera el concepto. La tranquilidad ya se terminó y el coro lo confirma con un sonido difuso, el cual aparentemente dice el nombre de la canción. Hillbilly es un término mediante el cual se nombra a personas que habitan algunas zonas montañosas o rurales en Estados Unidos. El origen de esa palabra fue despectivo, aunque tiempo después se empleó también para nombrar al género musical cercano al country, constituido entre estas personas. En el tema anterior, Revolving Doors, Albarn menciona una canción redneck. Este también es un término peyorativo para referirse a los trabajadores rurales, de bajos ingresos económicos, a quienes les quedaba el cuello rojo luego de estar varias horas trabajando expuestos al sol. I think maybe it'd be a sound, something like this. Okay, that's good. I see. Yeah, and then what next? Then I do this. Detroit, como podemos escuchar, empieza con un grito. El resto es todo instrumental, aunque el vocoder se entrelaza con la tierna melodía del sintetizador. Okay, yeah, I'm with you. Then I had a bit of this. Yeah, that's good. Hey, you see? You get that? Right, yeah. I do that a couple of times. Okay, nice. Luego sigue Chicago, esa ciudad tímida donde el 15 de octubre se grabó justamente Chi-Town, la quinta canción del disco. Y a continuación aparece Little Pink Plastic Bags, donde se repite la fórmula del beat lento y los sonidos que aclimatan la presencia de la voz. Particularmente en esta canción, describe la presencia de unas bolsas de plástico rosas al costado de la autopista, nada más y nada menos. Al final de la canción anterior se acopla una conversación entre Damon y su guardaespaldas, Smokey Evans, quienes parecen estar asustados por la presencia de una araña. Por eso el tema se llama The Shopping Spider. Tanto ellos dos como la tranquilidad del tema se ven vulnerados por la onda cuadrada de un sintetizador que irrumpe agresivamente y se mueve de un lado al otro, esperando la entrada del cantante. Aparecen efectos como delays y reverberancias que configuran ese sonido espacial y las voces ya inentendibles de nuestro amigo el vocoder. A mi entender, esta canción representa la paranoia de la situación relatada en el diálogo inicial.
El disco continúa con las canciones de Texas. La progresión viajera persiste en The Parish of Space Dust, un vals con una sola dirección, en la cual se escucha lo que parece ser un zapping radial, con canciones tradicionales del estilo country folk de artistas como Spike Jones y Glenn Campbell. Y continuando con el trayecto, esta es la parte del disco que reviste mayor profundidad a propósito de los recorridos que nos presenta. Bueno, lo que quiero decir acá es que se pone todo mucho más flashero. Por eso The Snake in Dallas continúa con ese mood de los dos temas anteriores. Y si el viaje avanza hasta cierta profundidad, es porque puede desembocar en algo contundente. Amarillo es uno de los temas más escuchados del disco, pero además es una confesión. Preserva ese tono gorilesco que mezcla nostalgia con uno más sombrío, algo cercano a canciones como El Mañana. Un sol que lo va a salvar es lo que canta Albarn con una voz cansada pero con una leve esperanza mientras ruega amor para su alma solitaria. A mi entender, el álbum, y sobre todo esta canción, hacen un ida y vuelta entre lo que representa estar arriba, comercialmente hablando al menos, y aún así tener preocupaciones, sentir dolor, desesperanza, es decir, sentirse humano. It is the dawn. It is the dawn. En lo primero que pensé cuando escuché por primera vez The Spigot Mountains fue en la serie Twin Peaks. It is happening again. La traducción de la canción sería Las montañas del habla. En el disco funciona como una transición experimental que rodea el ambient y cuando aparece un sintetizador, la voz hace una cuenta ascendente que, llamativamente, se queda en el número 7. Aspen Forest es la tranquilidad del agua en el arroyo entrelazada con una melodía que va y viene por una escala mayor y, el detalle, la interferencia telefónica en el loop. El título del tema lo dice todo. Bobby Womack, también convocado para Plastic Beach, describe a la ciudad de Phoenix como un lugar que te hace respirar un poco mejor. En este tema aporta guitarras, además de su voz. California es el siguiente destino y el ocaso es el cierre de la gira. Las últimas palabras de Womack se entremezclan con la voz de la estación de trenes de Los Ángeles. Se escucha una conversación entre integrantes y productores de la banda. Casi llegando al final, aparece un beat tipo electro que te deja con ganas de más. Seattle Yodel empieza con un sample de un juguete llamado Electronic Yodeling Pickle, que es básicamente un pepinillo que canta al estilo yodel, o sea, esto. En una interesante estrategia de marketing, el creador del juguete, Archie McPhee, dice que Gorillaz hizo la canción con su pickle, pero no les pagaron nada, y la respuesta de la empresa fue hacer un video musical sin preguntarle a la banda. Así de incierto termina este disco, muy interesante por donde se lo mire y escuche. Una pieza que Damon Albarn declaró no haber finalizado. Después de la salida de The Fall, tuvieron que pasar 7 años para que la banda editara un nuevo álbum, con un impasse en el medio debido a una pelea y los rumores de una posible separación. Esto no ocurrió y el último tiempo de Gorillaz tiene mucho más material. Publicaron 3 discos en 3 años y el cuarto va a salir en este 2022. Lo que en Gorillaz y Demon Days aparece como una secuencia de historias en torno a los 4 personajes animados, en The Fall todo parece conservar un relato más personal, atravesado por las experiencias y reflexiones durante el viaje, y esto lo podemos deducir al tener la certeza de que el disco se grabó durante la gira. En las aventuras de los discos anteriores hay un mensaje político tanto en las canciones como en los videos, mientras que en The Fall se instala un carácter introspectivo, aunque en algunas canciones se refiere a otras personas como en Hillbilly Man o a anécdotas como en The Shoplin Spider. El espíritu nómade es el componente principal de esta pieza. Los discos anteriores hacían foco en las aventuras de los personajes, generalmente en escenarios al límite y otros apocalípticos. En The Fall, el recorrido ocupa ese lugar central,
por lo que decía de la casi nula participación de sus personajes. Ese recorrido se mezcla con el carácter reflexivo personal, más allá de la ciudad en la que se haya compuesto cada canción. Siempre hay montañas, amanecer, ruta y paisajes que funcionan en la retina del cantante como viajero observador. Ese es el principal atractivo que me lleva a destacarlo como un disco para escuchar de corrido, lo cual resulta más tentador sabiendo que las canciones se continúan, es decir, que cada una empieza con el final de la anterior. Si buscamos comparaciones, creo que se puede tomar como punto en común que tanto en los primeros discos como en The Fall hay un tinte apocalíptico, lo que decía anteriormente, y además desesperanzador, aunque algunas melodías revisten una dulzura que puede transmitir todo lo contrario. En el primer disco hay muchas referencias a las películas de Clint Eastwood, incluyendo en una canción muy conocida el nombre de ese director. En Demon Days también se utilizan samples de otras canciones antiguas y no tanto, hasta se incluye un fragmento de un disco de Damon Albarn publicado en 2003 que seguramente te va a sonar de alguna parte. Por su lado, en The Fall las referencias son más tradicionales, acerca de la música y las estaciones de radio que transmitían country o folk como vimos anteriormente. Por último, además de todo lo mencionado en este video, es importante destacar que The Fall es un disco que representa una faceta diferente de la banda. Probablemente no le cierre a quien espera que sea una continuación de Plastic Beach, lo cual no tiene mucho sentido, y cuando se trata de gustos, las comparaciones son muy difíciles de sostener. Si te gustó el video te pido que dejes un like, que te suscribas al canal, así esto sigue creciendo, que comentes acerca de esta producción y en caso de que gustes, que también propongas un tema para hablar en este canal o por qué no en otros formatos dentro de las redes sociales. Nos reencontramos en la próxima audioteca.